Bueno, en la pregunta 59 habíamos hablado que vienen dos beneficios por el pacto ¿de qué? El pacto de gracia, muy bien. Y esos dos beneficios son, vimos uno en la pregunta 60, que era la justificación, ¿verdad? Y el beneficio de ahora, que es la santificación. Entonces, lo que vimos en la pregunta 59 se explicó en la 60 y vamos a terminar de explicar cuál es ese segundo beneficio. Justificación, en primer lugar, y ¿cuál es esta palabra? Santificación, ¿verdad? Santificación. Ok. Si se fijan, podríamos separar esta raíz y nos ayudaría a entender de qué estamos hablando, ¿verdad? En la justificación hablábamos de justicia, ¿no? Una justicia que no es nuestra, es la justicia de Cristo. Y aquí en santificación estamos hablando de santidad, ¿verdad? Muy bien, está ahí presente en esa raíz de la palabra. La pregunta dice, ¿qué es la santificación? Respuesta a las tres, 1, 2, 3. Que Dios hace que esos pecadores crezcan en santidad de corazón y conducta. Que Dios hace que esos pecadores crezcan en santidad de corazón y conducta. Ahora, yo les pregunto, ¿creen que la santificación ocurre en un solo momento o creen que la santificación dura mucho tiempo? ¿Qué piensan? Dura mucho tiempo. ¿Cómo podemos saber eso o intuirlo de esta respuesta? ¿Cómo se les ocurre? Basados en la respuesta, ¿cómo intuiríamos que dura mucho tiempo? Muy bien, muy bien. Por esta palabra que tenemos aquí, ¿verdad? Crezcan, crezcan. Muy bien. Entonces, asumimos, así como en una planta, ¿verdad? Que tenemos una semillita y que cuando hablamos de crecimiento, ¿de qué estamos hablando? De mucho tiempo, ¿verdad? No ocurre en un solo momento. El crecimiento toma tiempo. Así como cuando nosotros crecemos en edad, se necesita tiempo. ¿Ok? Eso va a ser importante, ahorita les voy a explicar por qué. Pero no lo olviden, esa palabra es importante, crezcan. No se da en un solo momento. Empieza en un momento dado, pero continúa. ¿Hasta cuándo continúa la santificación en un creyente? Hasta el día de su muerte, muy bien. O si Cristo regresa antes, pues hasta ese día, ¿verdad? Pero es algo que continúa, muy bien, Judith, hasta el día de la muerte. Ahora, ¿qué es en lo que se crece? Aquí dice, crezcan en santidad de corazón y conducta. A ver, ¿y qué es esto? ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Hablamos de santificación, que crezcan en santidad. ¿Y qué es la santidad? Es ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Apartado del pecado, ser más como Dios es, ¿verdad? Dios es santo y Él nos manda a ser santos, ¿no? A ser distintos en ese sentido y apartarnos del pecado, que nuestra vida refleje más lo que Él es. Muy bien, pero ¿por qué se dirá aquí de corazón y conducta? ¿Por qué decirlo de esa manera? De corazón y conducta. Santidad de corazón y conducta. ¿Por qué será? ¿Podemos ver el corazón de una persona? No, ¿verdad? ¿Podemos ver la conducta de una persona? Sí, ¿verdad? Ah, me acaban de decir cuál es la diferencia. El corazón, ¿verdad? Vamos aquí mi Bob Ross, el Bob Ross que llevo dentro, ¿verdad? Es una broma para los adultos, los niños no van a entender eso. Son de otra generación, hermanos. El corazón nos hablaría de lo que está dentro, ¿verdad? De los pensamientos, de los sentimientos, las emociones, la voluntad,
Eso no podemos verlo, ¿verdad? Pero la respuesta nos dice que hay un crecimiento en santidad de corazón, por dentro. Pero también hay un crecimiento en la santidad de la conducta, y esa todos podemos verla, ¿verdad? Es algo que podemos observar, cómo se conduce una persona, qué es lo que hace, ¿verdad? Cómo habla, cómo trata a su familia, si va a la iglesia o no va a la iglesia, etcétera, ¿verdad? Esto sí lo podemos ver. Entonces, esta parte nos habla del interior y esta entonces nos hablaría del exterior. Muy bien, que crezcan en santidad de corazón y conducta. Ahora, debemos decir que esto de la santificación, como lo dice la respuesta, es algo que Dios hace. Pero aquí hay algo muy importante, que es diferente a la justificación. Ahorita vamos a ver. ¿Alguien se aprendió el texto de Primera a los Tesalonicenses? Amén. Muy bien, muy bien. ¿Judith? Muy bien. 5:23. Muy bien. ¿Avi? Muy bien, Avi. Vamos. Muy bien. Sea guardado irreprensible. Muy bien. Ok. Aquí se dice, y el mismo Dios de paz, ¿verdad? Os santifique, que Él sea el que los santifique. Y aquí está la respuesta, ¿verdad? Que Dios hace que esos pecadores crezcan en santidad de corazón y conducta, ¿verdad? Ahí llevamos un texto, ¿no? Primera Tesalonicenses 5, ¿qué? 23. Ahora, ¿alguien se aprendió el de Filipenses? Porque este nos va a ayudar a entender más el tema. Avi. El querer como... Muy bien, Gabo. Por tanto, ocupados, ajá. Porque Dios es el que produce en vosotros. Ok, muy bien. A ver, fíjense. Entonces, aquí Pablo dice, que es Filipenses 2, del 12 al 13. Dice que Dios es el que produce el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Pero Pablo también dice, ocúpense, él dice, en su salvación, con temor y temblor. ¿Quién es el que debe ocuparse entonces? ¿Es Dios o es el hombre? Es el hombre, ¿verdad? Dios produce el querer como el hacer, pero ¿quién debe ocuparse? El hombre, el ser humano. ¿Sí, Abby? Muy bien, para ocuparnos en la salvación hay que hacer uso de los medios que Dios ha dado, ¿verdad? Los medios de gracia, como lo dices allí, la palabra, la oración, la reunión con la iglesia, las ordenanzas, etcétera, ¿es cierto? Muy bien, ahora, fíjense en esta diferencia porque es bien importante, esto que hemos dicho aquí. En la justificación funciona muy diferente y con esto vamos a terminar. Voy a poner aquí, voy a escribir nada más así, us,
Y vamos a compararlo aquí con la santificación. Justificación y santificación. Yo les pregunté primero que si ocurría en un solo momento la santificación o si dura, ¿verdad? Si dura mucho tiempo. Y ahorita me dijeron que era mucho tiempo, ¿verdad? Por este verbo aquí, crecer. Entonces, la santificación lo pondríamos así, como una flecha que avanza a lo largo del tiempo. Pero la justificación, ¿se da en un momento? ¿Se da toda la vida? ¿O cómo funcionaba? Se da en un momento. Es bien importante lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay adultos aquí que todavía no han entendido bien esa parte. Y si ustedes la entienden, van a haber avanzado mucho en su entendimiento. La justificación llega en un solo momento. ¿Cuándo? Cuando alguien que es salvo. ¿Y cuándo es salvo? Cuando cree. La justificación llega por medio de la fe. Justificados, pues, por medio de la fe, ¿verdad? Romanos 5:1. Llega en un momento. Pero la santificación, Pablo dice, ocúpense. No es un solo momento. Dura toda la vida del creyente. En la justificación, ¿quién es el que justifica? Dice Pablo en Romanos capítulo 8. Dios. Dios es el que justifica. Y podríamos decir también, conforme a esta respuesta, que Dios es el que santifica. Pero hay que aclarar algo ahí, ¿verdad? Que nosotros, en la santificación, tenemos la responsabilidad de ocuparnos, ¿verdad? A diferencia de la justificación. En la justificación nosotros no podemos contribuir nada. Es algo que recibimos de parte de Dios. Pero en la santificación usamos nuestra responsabilidad. Hay que ocuparnos, hay que hacer algo. No es una santificación pasiva. No es que yo diga un día me voy a dormir y ya voy a ser más santo, ¿verdad? No, hay que ocuparse, hay que hacer algo. La santificación requiere esfuerzo. Y por último, la justificación, a diferencia de la santificación, cambia nuestro estado delante de Dios. Pasamos de ser culpables a ser ¿qué cosa? Justificados, ¿verdad? De ser culpables a ser justificados. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, pasa de ser culpable a ser justificada. Y en la santificación, aquí funciona diferente. Pasamos de ser pecadores ¿a qué? ¿A qué sería? Si utilizamos esa raíz que tenemos aquí. Santos, ¿verdad? Pasamos a ser santos. Esa diferencia es bien importante y por eso quería explicárselas. Entonces, resumiendo otra vez, Dios hace que esos pecadores crezcan. Es un proceso, ¿verdad? ¿Crezcan en qué? En santidad de corazón y conducta, por dentro y por fuera. ¿Ok? Vamos a terminar aquí entonces con una oración. Oremos. Señor, bendito Padre, te damos gracias por tu palabra que es clara, que es verdad, porque nos instruyes, nos enseñas, y gracias porque es Cristo tu Hijo el que se ha entregado para santificar a una iglesia, para purificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha. Te rogamos, Señor, que tú sigas santificando esa iglesia universal, a todos tus santos, hasta el día de tu venida. Te pedimos también por estos pequeños que ellos puedan algún día, Señor, participar de esto de lo que estamos hablando, participar de esa santificación. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.